Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video del curso Teoría de Control del programa educativo que se imparte en la Facultad de Instrumentación Electrónica. Este video es una continuación de otros videos que hemos estado viendo sobre el tema de transformada de Laplace. Y con este se complementa la primera entrega de este tema y que nos va a ayudar a llevar a cabo el modelado matemático de los sistemas dinámicos que se verán en este curso. Bien, pues vayamos a la clase del día de hoy. Bueno, hemos venido repasando cómo es posible obtener la transformada de Laplace de muchas de las funciones que se emplean en el campo de la ingeniería. Y ahora vamos a ver algunos de los teoremas de transformada de Laplace que son empleados y muy útiles para cuando se necesita representar algunas funciones en este plano complejo. Veamos cuáles son estas. Bien, existen algunas representaciones en las cuales la función que deseamos aplicar la transformada de Laplace no está definida hasta cierto valor de tiempo. En el caso, lo que podemos ver es que la función f de t, que originalmente podría haber estado definida valiendo 0 para t menor que 0 y f de t a partir de t mayor o igual que 0, bueno, en ocasiones la función prolonga su valor de 0 hasta un valor alfa de tiempo o un valor t subíndice 0. Y a partir de ese valor se desea que la función continúe con su forma original o tenga un corrimiento de desplazamiento en el tiempo. Así que este tipo de representaciones de funciones desplazadas en el tiempo las vamos a denotar mediante la expresión matemática f de t menos alfa por u de t menos alfa. Aquí suceden dos situaciones. Uno, que la función f de t es corrida en el tiempo. Observamos, esta forma de onda aparece corrida en el tiempo a partir del valor alfa. Y dos, que es multiplicada por la función escalón unitario, que también es corrida en el tiempo. Si sobre la gráfica quisiéramos trazar a la función escalón, bueno, lo que tendríamos es que en la primera gráfica la función escalón unitario quedaría marcada, vamos a decir que aquí está el valor de la unidad. Esta sería la función escalón unitario, perdón por el trazo, pero bueno, se comprende que es una línea recta. A ver, la voy a cambiar porque no me gustó cómo quedó. Vamos a usar el borrador y vamos a trazarla de nuevo. Bien, aquí quedaría la función escalón unitario representada por esta altura, que al multiplicar por la función f de t, pudiera la función f de t haber tenido una continuación en la parte negativa de esta forma, pero al quedar multiplicada por la función escalón unitario, desaparece todo este valor y solo aparece a partir de t mayor o igual que 0. Bueno, ahora la función escalón corrida en el tiempo, en esta gráfica, aparecería de esta manera. De tal forma que tanto la función escalón como la función f de t han sido desplazadas en el tiempo. Y con esto, si la función f de t hubiera tenido valores antes del tiempo alfa, estos valores se habrían anulado producto de la multiplicación por la función escalón. Así que esta sería una forma muy práctica de poder representar matemáticamente estos fenómenos que suceden
cuando un circuito, por ejemplo, ya está funcionando, que empezó a funcionar en t igual a 0, y que posteriormente a ese tiempo, en un tiempo alfa, introducimos una señal adicional. Esta sería entonces esa representación. Bien, el objetivo entonces ahora es poder obtener la transformada de Laplace de esa función corrida en el tiempo. Y para hacerlo vamos a hacer algunos cambios de variable para poder ajustar la referencia al tiempo y al cambio del tiempo que nos está dando la representación matemática, y que con esos ajustes que hagamos en los límites de la integración y en el parámetro del tiempo podamos resolver la integral que se propone aquí. Así que si decimos que cambiamos a t por tau, donde tau es igual a t menos alfa, la integral que originalmente era f de t menos alfa por u de t menos alfa, nos queda ahora la integral de f de tau por u de tau. Y el término e a la menos st, bueno, t, si despejamos de aquí t, nos queda que esto es tau menos alfa. Perdón, si despejamos de aquí t, nos quedaría que es tau más alfa. Y por ello, al sustituirlo en la expresión, nos queda de esta manera. Si observamos el límite de integración que antes era 0 y ahora es menos alfa, bueno, sucede es que ahora la referencia con la cual nosotros vamos a integrar es otro tiempo, ahora denominado por tau. Si ese tiempo tau lo hacemos para t igual a 0, entonces tau igual a 0 menos alfa, el límite inferior ahora sería menos alfa. Y por ello nos queda ahora esta integral que está aquí. Esta integral ahora en términos de tau, pues ya la hemos calculado, puesto que si tau es tiempo, la integral ya ha sido resuelta para tiempo. Pero antes de resolverla vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Y como les decía yo, primero, el hecho de haber traído a menos alfa en esta parte de aquí, involucró que el producto de la función, expresado ahora en tau, tuviera como una referencia inferior menos alfa. Pero resulta que desde menos alfa hasta 0, este producto vale 0. Por lo cual puedo acotar nuevamente la referencia de este menos alfa a 0. Y si ese acotamiento lo puedo justificar a través de una función f de tau, ahora una phi de tau, donde es la misma función, pero ahora para fines de poder hacer el ajuste, digo que existiera otra phi de tau, esta sería la representación de ese producto. Por lo tanto, trayendo de nuevo a su representación original, diríamos que esto sería igual a f de tau, donde f de tau ahora es el producto de phi de tau por u de tau, esto se vuelve ahora f de tau, y con ello entonces nos queda ahora que sería el producto de f de tau por e a la menos s tau por e a la menos alfa por s en d tau. Si observamos, el término e a la menos alfa por s es un término constante, puesto que no depende del tiempo tau, sale de la integración, y lo que nos queda entonces ahora es la integral de 0 a infinito de f de tau por e a la menos s tau en d tau. Y esto que está aquí, si nosotros dijéramos que tau es cualquier unidad del tiempo que pudiera yo a su vez representar por f de t, pues sería la que originalmente, esta notación que está aquí, sería la que originalmente hemos denominado transformada de Laplace de una función f de t, calculada como f de s. Y a la función f de s simplemente la multiplicamos por e a la menos alfa por s. De esta manera,
si yo tuviera una expresión f de t menos alfa por u de t menos alfa y quisiera yo calcular su transformada de Laplace, simplemente lo que haría yo es representar la función f de t menos alfa como f de t, obtener su transformada de Laplace, que sería f de s, y multiplicarla por e a la menos alfa por s. Y así es como se calcularía esta transformada de Laplace. Así que, como hemos visto, para funciones desplazadas en el tiempo, simplemente lo que hay que hacer es obtener la transformada de Laplace de la función sin desplazar en el tiempo y multiplicarla por e a la menos alfa por s, donde alfa es el valor del tiempo en el cual fue desplazada esa función. Bien, otro cálculo interesante es el de la transformada de Laplace de una función pulso. Esta función pulso está definida a través de esa notación matemática y nos dice que f de t para una función pulso es igual a sobre t0 para valores de 0 a t0 y 0 para cualquier otro valor. Esta función pulso la vamos a poder representar como la suma de dos funciones escalón unitario. Primero voy a hacer la gráfica aquí de cómo se vería esta función pulso con estas características y luego voy a denotar cómo se ve la función con los términos delimitados como a partir de la suma de dos funciones escalón. Bien, bueno, vamos a ver primero cómo se vería la función pulso que nos pide aquí el problema. Bien, si tenemos que estos son nuestros ejes de tiempo y de f de t, la función pulso dice que vale 0 para cualquier intervalo menor que 0, menor que 0, y para un tiempo mayor que t0. Si yo digo que aquí está t0, si este es t0, bueno, entonces la función pulso vale 0 para este otro intervalo. Y vale a sobre t0, es decir, tiene una altura, por acá, durante el intervalo de 0 a t0. Así que si trazamos de manera continua esta función, donde aquí es a por t0, a sobre t0, perdón, lo que nos queda es esta gráfica de un pulso denominado por una función que vale 0 en fuera de un intervalo y dentro de ese intervalo vale un valor diferente de 0, el cual se mantiene constante durante lo que dura el intervalo. Y esto es lo que nosotros definimos como un pulso. Bien, ahora, si esta función pulso la quisiera yo definir a partir de la función escalón, de la cual ya conozco cuál es su transformada de Laplace, bueno, lo que tendríamos es esta operación que está aquí. Esta operación ya la hemos aprendido a trazar y sería vista de la siguiente manera. Bien, la primera función es a sobre t0 por u de t. Vamos a suponer que primero trazamos la función u de t, que es la función escalón unitario. Esta es la función escalón, que al multiplicarla por a sobre t0, vamos a decir que en esta altura se encuentra el valor a sobre t0.
Por lo tanto, la función escalón unitario sería vale 0 y vale a sobre t0 a partir de t igual a 0. Entonces en rojo estaría la función a sobre t0 por u de t. Y dice que ahora se le reste la función escalón unitario corrida en el tiempo multiplicada por la misma magnitud pero negativa. La función escalón corrida en el tiempo, vamos a establecer que aquí tenemos un tiempo t0. Bueno, la función escalón corrida en el tiempo sería la gráfica que voy a hacer aquí en color azul. Valdría 0 todo este tiempo y a partir de t subíndice 0 valdría 1. Al multiplicar esta función por un valor de a sobre t0 negativo, lo que nos queda ahora es que, voy a hacer un poco más largo el trazo hacia abajo, y voy a decir que por acá está el valor menos a sobre t0. Así que al multiplicar esta función por este valor, lo que nos queda ahora es una función como la que voy a representar en este color. Vale 0 todo este tiempo y a partir de aquí vale el valor negativo. De tal manera que si ahora sumo la función que obtuve en... Vamos a encerrar primero. Esta sería ahora la función en amarillo. De tal manera que si sumo ahora la función en rojo con la función en amarillo que tiene un signo negativo y que está representada aquí, lo que nos queda, y lo voy a representar ahora en color lila, es que tanto la función rojo como la función amarilla valen 0 todo este tiempo. A partir de t igual a 0, la función rojo es la que manda en valor, es la que suma valor a la suma. Se mantiene todo el tiempo hasta t igual a 0. Y luego el valor de a sobre t0 menos a sobre t0 nos da 0. Con lo cual, si ustedes observan ahora, el trazo de esta función en color lila nos da justo la gráfica que anteriormente teníamos y que habíamos representado en su trazo. El que pueda yo representar una función pulso a través de la suma de dos funciones a escalón unitario me permite que al momento de calcular su transformada de Laplace, pues esta ya la conozcamos y sea muy sencillo. Para el caso de la transformada de Laplace de la primera parte de la función, que es a sobre t0 por u de t, bueno, su transformada sería a sobre t0 por s, menos, en el otro caso sería a sobre t0 por e a la menos s t de 0. Y si ahora sumamos estos términos teniendo como término común el a sobre t0 por s, nada más habría que acompañarlo por 1 menos e a la menos s t de 0. De esta manera vemos cómo el cálculo de esta transformada, para esta función, utilizando la función escalón unitario, nos ayuda a poder realizarlo de una forma más sencilla y más fácil. Ahora veamos el cálculo de la función impulso. La función impulso queda definida matemáticamente de la siguiente manera. Sea g de t una función que vale a sobre t0 en el límite cuando t0 tiende a infinito,
para un valor entre 0 y t0. Y el resto de ese intervalo vale 0. Si esta gráfica la quiero graficar, o si esta función la quiero graficar con esta información que me dan, el resultado sería el siguiente. Bien, tendría yo que, si este es el eje del tiempo y esta es la función g de t, lo que me dice aquí es que hay un intervalo de 0 a t0. Voy a hacerlo primero grande y luego más pequeño. Aquí t0. Donde existe esta función que es a sobre t0. Y que era justo casi la definición, o más bien era justo la definición de pulso. Vale 0 y vale a sobre t0 a partir de t igual a 0 hasta t0 y después vuelve a valer 0. Aquí tendríamos la altura a sobre t0. Si ahora lo que me dicen es que este intervalo t0 se haga pequeño, bueno, el efecto que se va a producir es que al hacerse pequeño el intervalo, es decir, al hacer t0 aquí, la altura que alcanza esta expresión a sobre t0 crece, puesto que t0 se hace muy pequeño. Así que esto se hace más grande en su altura. Y si lo llevo al límite tal que t0 sea 0, bueno, lo que voy a tener es un segmento de recta aquí que es tan fino que llega hasta el infinito y quedaría de alguna manera no definido o no o lo veríamos prolongándose hasta el infinito. Pero hay que decir que el área bajo la curva que fue obtenida en la función pulso, que está representada por esta azul, cuando se restringió el intervalo, se convirtió en esta área verde, que seguía siendo la misma área. De tal manera que cada vez que restringimos el largo del intervalo, se vuelve más alto, pero a su vez el área se mantiene. Y justo en el límite, esa área se mantiene proyectando este segmento de recta hacia el infinito. De esa forma, vamos a decir que para calcular esta expresión de la función impulso, lo que haremos es tomar de partida el cálculo que se obtuvo para la función pulso y aplicar el concepto de límite a esa función. Así que a esa función, ya en el plano de la variable compleja, le aplicamos el límite. Límite cuando t0 tiende a 0. Y eso nos da el siguiente resultado. Me voy a apoyar de una regla de cálculo de límites que me dice que puedo yo obtener la derivada de la función del numerador y del denominador y posteriormente aplicar el límite cuando tiende a 0. Así que el límite de una constante, la derivada con respecto a t0 de una constante 0 y la derivada de este término con respecto a t0 y evaluado t0 en 0 me da a por s y en la parte de aquí abajo me da s. S que multiplica y S que divida nos da a. Por lo tanto, lo que decimos es que la transformada de Laplace para una función impulso
que tiene una altura A es el valor de su altura. Si esta altura fuera 1, el valor sería 1 y con ello estaríamos obteniendo la transformada de Laplace de la función impulso unitario. A esa función impulso unitario también la conocemos como función delta de Dirac y es muy usada en procesamiento de señales para poder representar algunas discontinuidades que presentan algunas funciones y que también nosotros la vamos a estar usando con algunos aspectos prácticos. Bien, si esta función impulso, el impulso no sucede cuando t es igual a 0, sino que se da cuando t es igual a t subíndice 0, bueno, lo que decimos es que la función pulso o delta, que ahora hemos visto que esa función se representa con una delta, sucede en t menos t0, es decir, tiene un corrimiento en el tiempo. Este tema ya lo habíamos explicado en diapositivas anteriores. Y lo que diríamos es que esta función impulso vale 0 para cualquier valor diferente de t subíndice 0 y vale infinito en t igual a t0. Si nosotros quisiéramos graficar ahora esta función, lo que resultaría sería lo siguiente. Bien. Estos serían nuestros ejes. Y lo que tendríamos es que la función impulso unitario que sucede en t igual a 0 sería esta que está aquí. Se acostumbra a representar de la siguiente manera: un segmento de recta con una punta de flecha en la parte de arriba. Y si el impulso es unitario, decimos que este impulso o esta flecha tiene una representación en una altura cuyo valor es igual a 1. Si al impulso unitario lo multiplicáramos por 2, bueno, prolongaríamos este segmento de recta con flecha hasta la altura 2. Bien, esta sería la función u de t, simplemente. U de t. Pero si ahora nos dicen que el impulso sucede no en t igual a 0, sino en t igual a t subíndice 0, es decir, que ha habido un corrimiento en el tiempo, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es identificar el trazo aquí de ese segmento de recta con punta de flecha, manteniendo la altura en 1, pero ahora valiendo 0 todo este tiempo y 0 todo este tiempo. Y simplemente el impulso ahora lo tendríamos ubicado aquí. Sea donde se presente, sea el tiempo que fuere donde se presente el impulso, la integral, el área bajo la curva de ese impulso, como lo habíamos dicho, si es el impulso unitario, vale 1. Así que el cálculo de la integral de la función impulso desde menos infinito a infinito es igual a 1. Este fenómeno del impulso unitario tendría una aproximación física a cuando nosotros a un circuito eléctrico conectamos y desconectamos lo más rápido posible la presencia de un voltaje o una corriente eléctrica. Este podría ser el símil de lo que llamaríamos un impulso, una función impulso en un caso práctico. También vamos a ver una característica de esta función impulso unitario, que la función impulso unitario es la derivada de la función escalón unitario. Esto nos hace ver que tanto la función impulso como la función escalón mantienen una relación muy cercana, dado que a partir de una se puede obtener la otra función. Bien, vamos ahora a ver cómo se lleva a cabo algunas funciones que también son muy aplicables en el ámbito de las comunicaciones, y es
el tener una función original f de t y luego multiplicarla por una función exponencial decreciente o creciente. Este cálculo entonces es muy benéfico para que nosotros podamos aplicarlo posteriormente en algunos ejemplos y ejercicios. Bien, entonces, sea la transformada de Laplace del producto de la función e a la menos alfa por t por f de t. Si aplicamos entonces el algoritmo de la transformada de Laplace, aquí pongan 0, esto no es menos infinito, el algoritmo es de 0 a infinito de e a la menos alfa por t por f de t por e a la menos st. Lo que nos dice es que ese cálculo es igual a aplicar la transformada de Laplace de la función f de t y donde aparece la s, sustituirla por el término s más alfa si este exponente es negativo o s menos alfa si este exponente es positivo. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar este teorema para el producto de la función e a la menos alfa por t por el seno de omega t, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Primero, calcularíamos la función f de t, que en este caso sería el seno de omega t, el cual fue ya calculado, y que veíamos que vale omega sobre s cuadrada más omega al cuadrado. Luego lo que haríamos es aplicar este teorema cambiando los valores de s por s más alfa, ya que alfa tiene un signo negativo en la representación de la función exponencial. Al hacer eso, lo que nos queda entonces es que es omega sobre s más alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Y con ello tendremos resuelto el problema de la transformada de Laplace del producto de dos funciones, donde una de ellas es una función exponencial. Lo mismo sería para la función coseno y para cualquier otra función que nos encontremos. Separaríamos a las dos funciones, encontraríamos la transformada de Laplace de una de ellas, la que fuera diferente a la función exponencial y que también ya se había propuesto su resultado en diapositivas anteriores, y a donde están los valores de s se sustituirían por s más alfa, de tal manera que esta expresión que está aquí sería el resultado de aplicar la transformada de Laplace al producto de e a la menos alfa por t por el coseno de omega t. Hay otros casos de la aplicación de la transformada de Laplace donde sucede un cambio de la escala del tiempo. Un cambio en la escala del tiempo sucede cuando una función que está expresada en t se cambia por la relación t sobre alfa, donde alfa es una constante positiva que puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1, entonces este resultado se vuelve menor que t. Si es menor que 1, este resultado se vuelve mayor que t. Y decimos entonces que el cálculo de la transformada de Laplace para una función de este tipo, donde se ha cambiado t sobre alfa, es la integral de 0 a infinito de la función evaluada en t sobre alfa por e a la menos st en dt. Y una forma de resolver esta transformada es haciendo lo siguiente. Bien, supongamos que t sobre alfa es un nuevo tiempo que llamaremos t1 y que al producto alfa por s es la variable compleja s afectada siempre por un valor alfa a la cual llamaremos S1.
Por lo tanto, si sustituimos esos valores en la expresión que tenemos, nos quedaría que sería la integral de 0 a infinito de f de t subíndice 1 por e a la menos s1 por t1. Si ustedes sustituyen s1 igual a a por s y t1 igual a t sobre alfa, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, a menos s por t. ¿Okay? Con lo cual no hemos afectado el resultado original. Y bueno, nuevamente sustituiremos que t, si despejamos de aquí el tiempo es igual a alfa por t1. Y por ello nos queda aquí. Si ahora intentamos desarrollar la solución de esta integral, alfa no tiene nada que ver con el tiempo y sale como una constante de la integración, y lo que nos queda es esta integral que está aquí. Que ahora f de t1 coincide con el tiempo de integración y el tiempo de la exponente de la función exponencial. Por lo tanto, si t1 es cualquier tiempo, pues también podemos representarlo nuevamente con el valor de t, y por lo tanto el cálculo de esta integral pues ya lo habremos hecho. Así que entonces el resultado sería alfa por f de s de 1, donde s de 1 es alfa por s. O bien lo que diríamos es que la transformada de Laplace de una función con un cambio de escala en el tiempo es igual a el valor de la escala en la cual fue afectado el tiempo por la función en el plano complejo, donde ahora s es cambiado por alfa por s. Veamos un ejemplo de estos casos. Dos casos. Por ejemplo, tenemos originalmente f de t era e a la menos t, pero hacemos un cambio de la escala del tiempo y ahora el tiempo vale t sobre 5. Si yo sustituyo ahora el tiempo en t sobre 5, la nueva expresión me queda e a la menos 0.2 por t. Si me piden encontrar la transformada de Laplace de esta función f de t, que es esta ya la habíamos calculado. La transformada de Laplace de e a la menos t es 1 sobre s más 1. Si ahora aplico el escalamiento en el tiempo, si recordamos era alfa por f de s subíndice 1, donde s subíndice 1 era alfa por s. Y entonces, ¿cuál es la f de s que vamos a sustituir aquí? Es esta, sin escalamiento en el tiempo, sustituyendo la s por alfa por s y multiplicándola por alfa. Y esa sería la forma en la que de manera rápida podríamos calcular la transformada de Laplace de una función. Bien, pues hasta aquí el video de esta clase. Les dejo ahora 4 ejercicios para que ustedes puedan aplicar lo aprendido hasta este momento con la transformada de Laplace, y les dejo al final también la bibliografía de donde ustedes pueden consultar para mayor información. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejamos entonces el video por la clase de hoy, y me resta comentarles que en un siguiente video o en una siguiente sesión veremos lo que es la transformada inversa de Laplace para completar este conjunto de videos que tienen que ver con el tema de transformada de Laplace. Bien, nos vemos en la próxima.